Bueno, sí, vamos a ver los 20 pecados de la lengua, pero pues en esta primera sección vamos con unos poquitos y ya después vamos diciendo los otros. Eh, Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, aunque estar de acuerdo sabe ser beneficioso, no siempre es bueno, pues un acuerdo solo de lengua, pero desconectada de la perfecta voluntad de Dios, trae división de las metas y propósitos en Dios. A esto puede llamársele una lengua desconectada del temor de Dios. Mire, aquí se da cuenta uno de que allá construyendo la Torre de Babel se pusieron de acuerdo, ¿sí? Pero es que no todas las veces el ponerse de acuerdo está bien. Aquí esta lengua es una lengua desconectada del temor de Dios. No tuvieron temor de Dios para ponerse de acuerdo y comenzar a construir eso. Así que la primera lengua que calificamos aquí como una lengua pecadora es una lengua que habla sin temer a Dios, la lengua pecadora. Segunda lengua pecadora, dice Nehemías 13:24. Dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Mira, eh, es peligroso perder el lenguaje cristiano, pero miremos que la causa en el versículo 23 del mismo capítulo 13 de ahí de Nehemías nos indica que fue porque los judíos tomaron para sí mujeres que no eran de la tierra. Entonces sus hijos hablaban más ese otro lenguaje que su propio lenguaje judaico. Asimismo, cualquier relación que nosotros tengamos con el mundo podría hacer perder el lenguaje cristiano de nuestros hijos y quizás de nosotros mismos. A esto puede llamarse una pérdida de lenguaje cristiano. Mire, este segundo pecado de la lengua, que se llama la pérdida del lenguaje cristiano, se está viendo hoy mucho en día. Hoy en día ya el cristiano no tiene en sus labios la Biblia. Ya no dice, es que la Biblia dice, es que la palabra de Dios dice, las escrituras dicen. Se ha perdido el lenguaje cristiano. Así que yo los animo a que este pecado no lo cometamos. Tercer pecado de la lengua azotadora. La encontramos en Job 5:21. Dice, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Cuando nuestras palabras no son escogidas para poder decir lo que queremos decir de la mejor manera, caemos en la ocupación de tener una lengua que se vuelve un azote para nuestros hermanos, vecinos y amigos. A esto puede llamársele una lengua azotadora. Tenga cuidado con su lengua. No ande azotando por ahí la gente con malas palabras, ni haciendo esas cosas. Eso no se hace. Arrepiéntase. 4. Una lengua impura. Mm, Salmos 17 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraudes. Debajo de su lengua hay vegetación y maldad. Cuando nuestra lengua está llena de todo conocimiento filosófico, de novelas, de razonamientos propios, películas, etcétera, no hay sino vegetación y maldad. A esto puede llamársele una lengua impura. ¿Usted quiere conocer una lengua impura? Esa gente que se la pasa hablando de novelas, que se la pasa hablando de chismes, se la pasa hablando de huecas sutilezas, de filosofías que no sirven para nada. Con esto no digo que la filosofía no sirve, sí, la filosofía sirve, pero hay que saberla manejar. ¿Ok? Entonces, la lengua, el quinto pecado de la lengua es la lengua perversa. Y esta la encontramos en Salmos 34:13. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Una lengua perversa. Una lengua que está ausente del conocimiento de Dios no es otra cosa que una lengua perversa, que solo tiene cura por el sacrificio de la cruz del Calvario, porque esa clase de lengua perversa ya no tiene remedio, pues está muy contaminada. Eh, Solamente el sacrificio de Dios puede ayudarla. Esa lengua perversa se la pasa hablando cosas que no, pervertidas. Dios nos guarde, ¿no? Por allá de decir cosas obscenas ni nada de eso. Esa es la lengua perversa. Que Dios nos ayude en el nombre del Señor Jesucristo. Para la próxima
grabación vamos con los otros 5 pecados hasta que terminemos los 20 pecados de la lengua.